Por lo que le dijo el diablo: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le condujo a un elevado monte y le puso a la vista en un instante de todos los reinos de la tierra, y le dijo: yo te daré todo este poder y la gloria de estos reinos, porque se me han dado a mí, y los doy a quien yo quiero. Jesús en respuesta le dijo: vean cómo se empieza a mencionar la escritura. Apologética. Escrito está: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque está escrito que mandó a sus ángeles que te guarden y que te lleven en las palmas de sus manos para que no tropiece tu pie contra ninguna piedra. Jesús le refutó: dicho está también, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos cómo Jesús defendió a través de la Escritura una postura. ¿Cuál fue? No pecar. Esa fue la postura que en su momento Jesús defendió ante una tentación, ante las tentaciones de Satanás, ¿verdad? Que en este caso la Escritura nos menciona 3. Se cita en algunos la Escritura, el diablo utiliza la Escritura para tentar a Jesús, ¿verdad? Como él quiso, por medio tal vez de la soberbia, tentar a Jesús, pero bueno, esa es otra cosa. Tenemos otra parte donde Jesús también hace apología, apologética, ¿verdad? Donde defiende, donde él da la razón. Nos podemos ir, otro ejemplo, lo vamos a ver en Mateo 23, versículo 23, cuando le dice a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan diezmo hasta de la hierbabuena y del anís y del comino, y habéis abandonado las cosas más esenciales de la ley: la justicia, la misericordia y la buena fe. Estas deberían observar sin omitir aquellas. Apología, apologética. Jesús debatió mucho con los escribas, los fariseos. Por eso es que les comento, uno de los más grandes, o el más grande, no uno de los más grandes, el más grande apologista fue Jesús, ¿verdad? Porque él hablaba de la ley, si nos damos cuenta, cómo llevarla a su plenitud, cómo comprenderla. Entonces, es Dios. ¿Quién se podría poner con Dios? Realmente esto es algo que vemos. Pablo también, San Pablo predica a todos demostrando en la Escritura que Jesús es el Mesías esperado. San Pablo también debatía mucho. Podemos citar, no les voy a estar citando muchas, pero yo creo que es necesario a través de la Sagrada Escritura de estar. Vámonos a una carta de Pablo a Timoteo. Y dice que es Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. De lo cual desviándose algunos han venido a dar charlatanería, charlatán, cosas malas. Y luego del 12 al 17 del mismo capítulo 1 de la
Primera carta a Timoteo. Gracias doy a aquel que se me ha confortado, a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio a mí, que fui antes un blasfemo, y perseguidor y opresor, pero alcancé la misericordia de Dios por haber procedido con ignorancia, careciendo del don de la fe. Y así ha sobreabundado en mí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con la fe y caridad que es en Cristo Jesús por sus méritos. Verdad es cierta y digna de todo acatamiento que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales primero soy yo. San Pablo está demostrando aquí que era el Mesías, el que vino a salvar al mundo, ¿sale? Mas por eso conseguí misericordia, a fin de que Jesucristo mostrase en mí, el primero, su extremada paciencia, para ejemplo y confianza de los que han de creer en Él, para alcanzar la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al solo y único Dios, sea dada la honra y la gloria por siempre jamás. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo aquí San Pablo también defendía ante los judíos la creencia, la fe que tenía, ¿verdad? Sabía dar razón de su fe, como dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Recordemos siempre esa cita que es indispensable para lo que es la apologética. Los primeros padres de la Iglesia eran grandes apologistas, ya que defendían la fe cristiana de muchas herejías que nacieron en los primeros siglos de la Iglesia. Recordemos, ¿quiénes son los primeros padres? Los que vinieron después de los apóstoles, ¿verdad? Entre ellos tenemos a San Justino Mártir, San Irineo, Tertuliano, que al final terminó por caer en una herejía montanista. Orígenes, San Cipriano de Cartago, San Atanasio, Eusebio de Cesarea, San Juan Crisóstomo, San Agustín de Hipona, San Jerónimo, entre otros. Estos son algunos de los padres de la Iglesia, ¿verdad? Disminuye el número de católicos. Tenemos que ver eso, hermanos. Disminuye el número de católicos. Aumenta paralelamente el número de protestantes. Cada vez hay más. ¿Por qué? Porque hay menos católicos. Y esos que se van yendo de las filas es porque se van a otras iglesias. Porque recordemos que el ser humano siempre vamos a buscar a Dios, siempre lo vamos a buscar, a veces lo buscamos en donde no debemos, por eso es que se van a otras iglesias, ¿verdad? Cada vez más católicos se hacen protestantes, la tendencia se acentúa progresivamente, globalmente, o sea mundialmente, África y Asia han sido la excepción. La conclusión, ¿cuál sería? Existe un problema pastoral. La deficiente formación apologética de los fieles lo agudiza. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces damos catecismo, muchas veces estamos en un retiro, damos temas, podemos ser de los que leen las lecturas en la Santa Misa, podemos ser del coro, podemos ser miembros de la iglesia, pero no estamos preparados para enfrentar esas preguntas, esas razones de nuestra fe. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en nuestra iglesia católica? ¿En qué se basa la iglesia? ¿Dónde están los sacramentos bíblicamente? ¿Por qué el rosario? ¿Es bíblico el rosario? Todo ese tipo de cuestionamientos son los que debemos de aprender. El Papa San Juan Pablo II habló acerca de una nueva apologética. Dice, explique la necesidad de una nueva apologética y sus características. Entre ellas vamos a citar 4 características primordiales para la buena y sana apologética, que es la caridad. Esta sería hablar de una manera comprensible la verdad de la revelación y las enseñanzas de la Iglesia. No repetir, sino explicar sin imponer nuestras razones, sino en conquistar almas, evitando entrar en discusiones ideológicas, sino defender y promover el Evangelio. Esto es muy importante, es a lo que les decía, ¿verdad? Ser claros, pero dentro de esa claridad no tenemos por qué entrar en controversias, no, para nada. La controversia puede ser una cuestión de querer demostrar que yo sé más, se da, caemos en eso, tengamos mucho cuidado. Ahí esta taza me la regalaron en un grupo, un movimiento donde estoy.
que se llama Misioneros de Cristo, el Señor de la Salud. Ahí nací. Ya después les contaré esa hermosa historia. Pero bueno, entonces es muy importante. La otra característica de la apologética debe ser la mansedumbre, la humildad compasiva, comprendiendo al prójimo, sin prejuzgar, ese es hermano separado, o ese es católico, ¿qué vas a ver? Yo sé más. No debemos de prejuzgar, hacer un juicio anticipadamente sobre las personas, o creer mala fe, pero sin ceder a una interpretación sentimental. Esto es algo que está atacando mucho a los movimientos dentro de la iglesia, y es con lo que muchas veces nos llevan a otras iglesias, el sentimentalismo. Es que se siente bien bonito, es que tuve un encuentro con Jesús, sentí tan bonito la alabanza, sentí tan bonito cómo cantábamos, como esto. Sí, eso es hermoso, hermanos, y es bueno, pero a veces el sentimentalismo nos hace perder la verdadera razón. Dice, la compasión de Cristo separándolo de la verdad. Dice, pero sin ceder a una interpretación sentimental del amor y la compasión de Cristo separándolo de la verdad. Nunca se debe de perder la verdad, sino que insistirá que el amor y la compasión verdaderos plantean exigencias radicales por ser inseparables de la verdad, que es lo único que nos hace libres. Dice aquí, plantean exigencias radicales. No ser tan sentimentalistas, o tal vez podemos tener esa parte, pero no por el sentimiento debemos abandonar la verdad, porque eso es un problema grave. Y recordemos que la verdad es la que nos hace libres, ¿no? Nos lo cita Juan 8:32. Son cosas que no se deben de perder por nada del mundo. La confianza. Esa es otra de las características. A pesar de que otros puedan negar nuestra competencia específica o reprocharnos la falta de miembros de la iglesia, las faltas, nunca debemos perder de vista que el Evangelio de Cristo es la verdad que aspiramos todos. Por ejemplo, la falta de los miembros de la iglesia. Es que el sacerdote lo vi tomando. Es que el del coro anda con fulanita de tal del mismo coro. Es que el vecino va y lo veo que comulga, muy bonito, pero ¿cómo le golpea a su esposa? ¿Yo para qué voy a la iglesia? Si es pura hipocresía. Yo mejor voy a la misa cuando me nazca. Todo eso lo reprochamos a los miembros de la iglesia. Yo nada más quiero decirles una cosa. ¿Quién nos da a nosotros el poder de juzgar? Nadie tenemos eso, solo Dios. Y la otra, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A quién sigo? ¿A la persona que está enfrente? ¿Al sacerdote? ¿Al del coro? ¿A mi comadre? ¿A mi compadre? ¿A quién voy a buscar en la iglesia? ¿A Dios o al hombre? Claro, si voy a buscar al hombre voy a ver todos los defectos y por eso me voy a alejar de la iglesia. Pero si realmente yo voy en busca de nuestro Señor, de los sacramentos, que es lo más grande que podemos tener en la iglesia, sobre todo en la Sagrada Eucaristía. Eso es una de las cosas más importantes que perdemos cuando nos salimos de nuestra iglesia. Por eso la apologética siempre debe de estar dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestra enseñanza doctrinal, dentro del catecismo. Porque si tenemos, siempre vamos a tener el riesgo de perder nuestra fe, apartarnos de nuestra fe. Y si no conocemos lo que perdemos, es lo peor que nos puede pasar. Sí, me puedo ir a otra iglesia y puedo vivir una gran vida, pero lo peor es perder el gran sacramento, a nuestra Madre Santísima, nuestra Virgen María. Es lo primero que perdemos. Nos quedamos sin madre cuando nos salimos de la iglesia. Y lo peor de todo es que a veces nos volvemos perseguidores de la iglesia. Recordemos cuando San Pablo cayó del caballo, Jesús se le apareció y le dice Jesús a Saulo, 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 ¿por qué me persigues?
Yo jamás vi en la escritura, jamás dice la escritura que persiguiera a Jesús, perseguía a su iglesia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquel que persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús. Aguas. No persigamos a la iglesia, a los miembros, a los sacerdotes. Hay mucho que aprender sobre el sacerdocio, sobre todo eso, pero bueno, aquí lo que hay que defender es no salirnos de nuestra iglesia porque tenemos el perdón de los pecados, la Sagrada Eucaristía, el bautismo, el sacramento del matrimonio, todos válidos para no vivir en pecado. Y bueno, la última de las características que nos menciona el Papa Juan Pablo es la prudencia. Dar respuestas concretas a quien nos pregunta qué debemos de hacer. Ser discretos, prudentes al hablar, porque decía un santo que la prudencia hablar era la virtud de los valientes. Respuestas concretas. Todos los temas de la apologética necesitan respuestas concretas, respuestas avaladas por la Biblia, porque jamás vas a poder dialogar con un hermano que no sea católico. Y no, es que yo pienso que las imágenes no son malas, porque pues es como un retrato, es lo que siempre decimos los católicos, es un retrato de tu mamá, tú sabes que no, sí, pero ellos siempre van a querer respuestas concretas. ¿Dónde dice en la Biblia? Es la única manera a veces de convencerlos, porque ellos son bíblicos y nosotros debemos ser bíblicos. Así es. Otra cuestión, el evangelizador, ¿qué ha de buscar? El apologista. El que tenga que dar razón de su fe es proclamar una verdad. La verdad, no hay medias verdades. Es verdad, es única, inalterable. La verdad es para todos, no para unos cuantos. Una muy importante, que es donde fallamos la mayoría. Aquí es donde fallamos, con la fuerza del testimonio, el testimonio personal, cómo vivimos. Imagínense, en este momento ahorita hago este video, me salgo a la tienda y me tomo una caguama y me pongo bien borracho y chin. Eso es lo que hay que cuidar, porque ahí es donde todos fallamos. ¿Cuál es el testimonio de vida que damos? La otra es explicar de modo o forma comprensible, que sepamos explicarnos, no ser tan técnicos para que nos sepamos dar a entender, porque no todos hemos tenido un mismo proceso. Hay unos que no, jamás hemos agarrado una Biblia tal vez y no sé lo que quiere decir algunas palabras porque nunca las he escuchado, ¿verdad? Entonces hay que ser muy entendibles. ¿Para qué? Pues para ganar almas. Aquí no se trata de vencer disputas. Yo gané, yo tuve la razón. No, es conquistar almas. Porque recordemos, dice en el capítulo 6 del apóstol San Juan, en uno de los evangelios de Juan 6, se habla mucho de Jesús, ¿verdad? Jesús habla: yo soy el pan de vida, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. Entonces, si nos vamos de la iglesia, ¿cuál pan y cuál cuerpo y cuál sangre vamos a alimentarnos si no estamos en comunión con nuestra iglesia católica? Eso es lo primero que perdemos. Entonces es ganar almas, por eso tenemos que ganar almas, saber responder, promover el evangelio, no a nosotros. No, es que Luis habla bien padre, no, es que no, es el evangelio. Por eso es que les dije en un principio cuando empecé, no es lo que yo creo ni lo que yo pienso, es lo que es, lo que enseña nuestra iglesia católica, la sana doctrina, ¿va? Sin caer en el sentimentalismo, porque ese es donde está el problema. El sentimentalismo es donde muchas de las veces dejamos de ver las cosas de una manera verídica por un sentimiento. Recordemos que los sentimientos a veces nos engañamos por los sentimientos. Cuando somos chavos nos podemos enamorar de una mujer, ay, es que la quiero, la amo, no, y ching, resultó que no era una buena mujer. O ustedes mujeres con los hombres, no, es que es el hombre más bueno del mundo, me abre la puerta, es muy caballeroso, te casas y ¡pum! ¿Qué pasa? Nos dejamos llevar por el sentimiento y hacemos caso omiso a los focos rojos que a veces salen.
¿sale? Hablar con confianza. ¿Y cómo creamos esa confianza? Pues aprendiendo, averiguando, estando seguros de lo que nos dice Dios, ¿sale? Dar respuestas claras. Mira, en el capítulo 6 del versículo 5 al 8 nos dice que esto y esto y esto y esto y esto. Y no nada más ahí, también tenemos esta otra cita. Y ahí es donde damos respuestas claras, ¿va? Según la sabiduría divina. Entonces siempre tenemos que no hablar por nosotros, sino por Dios. Prestarle nuestra boca a Dios. Aunque a veces mi boca y mi lengua me fallan. Así como dice una prima mía, hablas bien sifizafa. Hablo medio chistoso, hasta yo me doy risa, pero bueno. Moisés también tenía la lengua, ¿vale? Es necesario que los fieles pasen de una fe rutinaria a una fe consciente y vivida personalmente, comprendiendo lo que realmente enseña la Iglesia y dar razón de su esperanza. Esa es otra característica que necesitamos. Comprendiendo lo que enseña la Iglesia. Porque a veces pensamos, es que ahí les va una cosa que a lo mejor puedo herir a algunos católicos que no sepan y piensen, ay, ese no es católico. A veces pensamos que nuestra Santa Madre, la Virgen María, es la que hace los milagros. Habemos católicos que podemos pensar eso. No, hermanos. Dios hace los milagros solamente. Nuestra Madre intercede para que ese milagro se haga, para que Dios nos conceda ese milagro. Entonces hay que pedirle mucho a María. Vamos a pedirle a nuestra Madre. Pero siempre que un milagro ocurra, las gracias son a Dios por haberlo hecho ese milagro y a nuestra Madre por haber abogado por nosotros, ¿vale? A veces decimos, es que tal santo es muy milagroso. No. Es que la medallita es muy milagrosa. No. No. El único que hace milagros es Dios. ¿Va? La Iglesia está llamada a proclamar una verdad absoluta y universal. Recordemos, la verdad es absoluta y universal. No hay una verdad para cada persona, porque ¿cómo podemos demostrar eso de que una verdad para cada persona? No, es que pues tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. No. Si ahorita tengo calor, porque estamos en el mes de marzo, casi abril, tengo calor yo. Pero mi esposa tal vez diga, ay, pues no hace mucho calor. ¿Quién de los dos tiene la verdad? Yo digo que hace mucho calor y ella dice, no hace mucho calor. Pues el termómetro tendría que ser el verdadero, ¿no? Pues estamos a 28 grados. Esa es la verdad. La sensación la tengo yo, diferente a la de mi esposa. Pero la verdad absoluta son la temperatura a la que estamos en este momento. Ese es un ejemplo de la verdad absoluta, ¿va? Bueno. Hay que ver si tenemos el talento para la apologética. ¿Crees que lo tengas tú, que me estás escuchando? Muchas veces que decimos, no, es que yo soy bien malo para leer. No, es que a mí nada se me graba. No, es que, no, yo no. Él sí, él tiene eso. ¿Qué crees, hermano? Todos lo podemos tener. Todos. Les voy a leer una cita. Hablaba de Moisés, ¿se acuerdan? Si queremos saber de Moisés, todo lo respecto a Moisés desde el inicio y todo, pues vamos a ver el Éxodo. Dice Éxodo 3 del 11 al 12. Pero ven tú, te quiero enviar al faraón para que saques de Egipto al pueblo mío, los hijos de Israel. Y Moisés empieza a poner trabas. Así ponemos trabas nosotros para aprender. No, es que a mí me aburre, es que yo no tengo tiempo. Es que eso es para los que tienen tiempo. ¿Quién soy yo?, respondió Moisés a Dios, para ir al faraón y sacar a Egipto de los hijos de Israel. Le dijo Dios, yo estaré contigo, y la señal que tendrás de haberte yo enviado será esta. Cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, ofrecerás un sacrificio a Dios sobre este monte. Capítulo 4, versículo 1. Replicó Moisés, no me creerán,
ni oirán mi voz, sino que dirán, no hay tal, no se te ha parecido el Señor. ¿Cómo pone uno trabas? Es que yo no puedo, es que yo no voy a poder, esto es muy difícil. Aprenderse las citas para defender mi fe. ¿Qué crees, compañero? Yo muy pocas citas me sé, pero mira, siempre estos cuadernos y estas benditas plumas son mejores, Me gustaría llegar a ser como el padre Luis Toro, que se graba todo. Hay muchos, pero ¿por qué no me las he aprendido? Pues porque no he hecho lo posible por aprendérmelo. Pero todos tenemos la capacidad. Si viene de Dios esto, que claro que viene de Dios, pero mis ganas de aprender, que no sea por yo sentirme superior a otros, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar, compañero, hermano. 4, versículo 10. Dijo entonces Moisés, Señor, te suplico tengas presente que yo nunca he tenido facilidad de hablar. Y aún después que hablas con tu siervo, me siento más embarazado y torpe de la lengua. Ve cómo era Moisés. Era tartamudo. Yo hablo medio raro. Y aquí estamos, hermanos, aquí estamos. ¿Cómo le ponemos pretextos a Dios? Enojado el Señor contra Moisés dijo, Aarón, tu hermano, hijo de Leví, como tú, sé que habla bien. Pues mira, este mismo va a venir a tu encuentro y al verte se llenará de gozo. Le mandó a Aarón. O sea, pues ni modo. Si Dios te manda y si tú quieres, Dios te va a poner los medios, hermano. Dios te va a poner los medios. Para todo. ¿Vale? Entonces, ese es otro ejemplo. Son las cosas que debemos de tomar en cuenta. Si yo quiero aprender un poquito, miren el pequeño librito que tengo. Todo esto es apologética. Entonces es trabajar. Es trabajar y es bonito, hermanos. Es bonito. Yo mi fe la tengo. Yo no me saldría jamás de mi iglesia que amo. Aunque me falta mucho por cambiar, pero bueno. Les voy a leer un poquito nuevamente algunas cosas que me parecen relevantes para que sepamos acerca de la apologética. Entonces, la apologética busca responder preguntas cruciales que se plantean ante la fe católica, como por ejemplo, ¿por qué soy católico? ¿Por qué eres católico tú? Es que eso me lo heredó mi familia, ¿verdad? Es que mi abuelita y mis papás eran católicos y pues yo quiero seguir siendo católico. No, hermano, sé católico por convicción, no por heredados. Dios fundó una iglesia. ¿Para qué queremos iglesias? Yo y Dios, así directo, no necesitamos de una iglesia. Así pensamos a veces. ¿Qué garantía hay de que la iglesia católica es la fundada por Cristo? No, pues muchos dicen que Constantino la fundó, ¿verdad? Hay que investigar diligentemente. ¿Es Cristo Dios o el anunciado por los profetas? ¿La Biblia es inspirada por Dios? Pues si la escribieron hombres humanos, seres humanos, no, debe de tener errores. ¿Cómo es que? ¿Y quién dijo que es palabra de Dios? ¿Cayó del cielo la Biblia? Si es palabra de Dios, ¿cayó del cielo? ¿Quién la escribió? ¿Así cayó? ¿Así nació? ¿Con 73 libros? Entonces hay que investigar. ¿Quién le dijo al mundo que eso es palabra de Dios? ¿Por qué yo creo que es palabra de Dios? ¿Por qué el testigo de Jehová? ¿Por qué el adventista? Todos los cristianos, todos los movimientos cristianos creemos que esto es palabra de Dios. ¿Quién le dijo al mundo que era palabra de Dios? Todo eso nos lo enseña la apologética. Estas preguntas las responde la apologética, teniendo en cuenta las circunstancias del mundo en que vivimos, siempre buscando llegar a dar respuesta a los nuevos dilemas que se presentan en cada época. Así que la apologética se enfoca para responder a los creyentes que necesitan confirmar su fe. Estamos dentro de la iglesia, pero a veces no creemos. Nos ha decepcionado las cosas que han hecho otros hermanos católicos. ¿Sale? Y por eso vamos perdiendo la fe. Muchos católicos aman al Señor de corazón, viven felices en la iglesia, pero muchas veces no tienen las herramientas para evangelizar. No tanto por ellos, sino por los que se les acercan. La apologética se presenta a ellos como la oportunidad de vivir
un catolicismo por convicción, lo que les mencionaba hace rato, no, que no sea por herencia, que sea por convicción. Yo soy católico por convicción. La apologética se presenta a ellos como la oportunidad de vivir un catolicismo por convicción, como diría el folleto referido en EWTN. La excelencia de la apologética consiste pues en llevarnos a ser católicos por convicción, a profesar triunfalmente nuestra religión por estar plenamente convencidos que el catolicismo es la religión verdadera, de que es la religión de Dios. Los no católicos, los no católicos, que sea por ignorancia, resentimiento u odio, se enfilan contra la iglesia para desvirtuarla e imponer su credo como el verdadero. A estos debemos tener siempre la valentía, pero ¿qué crees? No nada más la valentía, humildad, para mostrar la verdad de la iglesia. La apologética se presenta ante ellos como una oportunidad de diálogo para esclarecer sus errores y mostrar la verdad de la doctrina católica. El Concilio Vaticano II, en el documento Unitatis Redintegratio, cuesta trabajo, expresa frente a los hermanos separados: la fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Hay que saberlo decir, porque si yo me pongo a pelear con ellos, no, eso es lo último que debemos de hacer, jamás. Finalmente, en el diálogo ecumenista, los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad,